Hola, mi nombre es Jovan Acebal y soy ciencia dependiente. En 1969, en la Luna, Neil Armstrong dijo: de pronto me di cuenta que ese pequeño punto, bonito y azul, era la Tierra. Estiré mi pulgar, cerré un ojo y mi pulgar cubría toda la Tierra. No me sentí como un gigante, me sentí muy, muy pequeño. La astronomía. Mucha gente cree que es quedarse mirando al cielo, que no es algo útil. No es así. La astronomía juega y ha jugado desde el principio de la humanidad un papel importantísimo en el desarrollo de las civilizaciones. Eh, de la astronomía surge la agronomía, la matemática, el método científico mismo. En tiempos modernos, la astronomía ha sido utilizada como un gigantesco laboratorio. Existen propiedades de la materia que no pueden ser probadas en la Tierra porque un experimento requeriría grandes cantidades de energía o grandes cantidades de masa misma, y por lo tanto tenemos que mirar al cosmos y esperar que ocurra un fenómeno que ponga a prueba nuestra teoría y la confirme o la niegue. Eh, Todo eso sin hablar de las mentes que han quedado asombradas por la inmensidad del cosmos, que han quedado maravilladas por, por los descubrimientos de la astronomía. La sensación de asombro que genera esta ciencia ha llevado a mucha gente a seguir ese camino y convertirse en científicos. Y ha llevado a otros tantos a buscar de dónde venimos. La cosmología responde a un deseo antropológico, un deseo filosófico de responder la pregunta: ¿qué somos? ¿De dónde venimos? Bueno, ¿qué somos? Somos polvo de estrellas, decía Carl Sagan. ¿Y de dónde venimos? ¿Venimos del Big Bang? ¿Qué es el Big Bang? Mucha gente cree que el Big Bang es una creencia, la creencia de que no había nada y no pasó nada de nada y de repente mágicamente explotó sin ninguna razón y mágicamente se convirtió en todo lo que conocemos hoy en día. La verdad es que el Big Bang es una teoría científica con bastante fundamento, eh, y, y me gustaría explicarles lo que aprendimos sobre el Big Bang de las pirámides hasta hoy en día y lo que aprendimos que pudo haber pasado incluso antes del Big Bang. La astronomía surge en la edad de piedra, surge como la ciencia de los calendarios. Las estrellas se mueven en el cielo a lo largo del año, pero todos los años vuelven al mismo lugar, por lo que con solo observar el cielo uno puede saber cuándo se acerca el invierno y por lo tanto el hambre, o después en sociedades agrícolas cuando es la época de la cosecha. Todas las civilizaciones han mirado al cielo, de Mesoamérica a la China era una cuestión de vida o muerte. Los griegos fueron los primeros en buscar las causas físicas por detrás del movimiento de los astros y lograron grandes avances a pesar de no tener muchos instrumentos, solamente tenían técnicas matemáticas. Los indios y los babilonios para aquel entonces ya habían desarrollado técnicas matemáticas para la astronomía, como ser por ejemplo la trigonometría, que se usa hasta hoy en día. Bueno, después viene una revolución, un cambio de paradigma con Copérnico, que propuso, Brahe, que midió y registró, y Kepler, que finalmente calculó que la Tierra se movía alrededor del Sol y los planetas se movían alrededor del Sol y no todo alrededor de la Tierra como se pensaba hasta ese entonces. Eso fue básicamente el principio del pensamiento científico moderno. Después vino Galileo, que inventó el telescopio y por lo tanto multiplicó la posibilidad de realizar astronomía
y Newton, que dedujo las leyes finalmente que gobiernan a los astros. Y bueno, Galileo y Newton hicieron innumerables contribuciones a la mecánica. Newton también desarrolló la óptica y el cálculo matemático. Y como si eso no fuera suficiente, el Euler, Lagrange y Laplace fueron los que terminaron de calcular la teoría de los planetas, y Bessel calculó la distancia de la Tierra a las estrellas. Cualquiera que haya estudiado matemática avanzada sabe que esos nombres son palabra mayor, que sin esos el mundo actual no existe. Y bueno, Joseph von Fraunhofer, a principios del siglo XIX, otro nombre mayor, observa los espectros de las estrellas. O sea, mira la luz que emiten las estrellas y la separa en sus diversos colores. Eh, y bueno, basado en la relación que hay entre los espectros y los elementos, Gustav Kirchhoff deduce que las estrellas están compuestas probablemente de los mismos elementos que la Tierra. Después Hippolyte Fizeau descubre que el movimiento de las estrellas corre sus espectros. O sea, una estrella que tiene un espectro muy similar al del hidrógeno, por ejemplo, que todas las líneas guardan la misma relación entre sí que las líneas del hidrógeno, pero que es más roja que una estrella que tiene el espectro del hidrógeno. En realidad es una estrella que contiene el espectro del hidrógeno, es una estrella de hidrógeno que se está alejando de nosotros. Y al alejarse, el espectro se corre hacia el rojo. Eso es el efecto Doppler, que causa que una ambulancia al alejarse suene más aguda, más grave su sirena. Al acercarse suena más aguda. Así como los espectros de las estrellas que se acercan hacia nosotros están corridos hacia el azul, pero siempre manteniendo la relación reconocible entre las líneas. Bueno, después se descubrió un elemento en el Sol. Fue la primera vez que se descubrió un nuevo elemento fuera de la Tierra. Gracias a la astronomía tenemos el helio, que existe en la Tierra en cantidades minúsculas. Después viene la fotografía. Las técnicas fotográficas se convierten desde el principio de su historia en una herramienta indispensable de la astronomía, a tal punto que las fotos se empiezan a acumular, empieza a haber demasiada información astronómica para calcular. Entonces Harvard crea un equipo de computadoras. Por computadoras entiéndase mujeres que computan. ¿Por qué mujeres? Porque había que contratar en gran número y las mujeres en aquella época era normal pagarles sueldos más bajos. Eh, pero a pesar de eso hicieron un gran trabajo. Eh, Fueron contratadas para hacer el catálogo estelar de Harvard, pero hicieron otras cosas como Annie Jump Cannon, que creó el método de la clasificación espectral de las estrellas. El método de clasificación espectral es el método que se utiliza hasta hoy para clasificar las estrellas. Cecilia Payne identificó que la composición de las estrellas realmente era como suponía Kirchhoff. O sea, a pesar de que los espectros de las estrellas no son iguales a los espectros de los elementos acá en la Tierra, esas diferencias se deben a las elevadas temperaturas, y Payne prueba que el hidrógeno en la Tierra y el hidrógeno en las estrellas son el mismo hidrógeno. Suena tonto, pero en aquella época no era tonto. Henrietta Leavitt estudió las estrellas de luminosidad variable, y esto es algo muy importante. O sea, las estrellas de luminosidad variable, o las estrellas variables, varían con un periodo que es proporcional a su luminosidad. La luminosidad es cuánta luz emiten, pero nosotros no vemos cuánta luz emiten. Nosotros vemos la luz que llega hacia nosotros, el brillo aparente. Cuanto más lejos estén las estrellas, menor es su brillo aparente. Cuanto menor es su luminosidad, menor su brillo aparente. Entonces no podemos saber a qué distancia se encuentra una estrella si no sabemos su luminosidad, y viceversa. Gracias a las estrellas periódicas y gracias al trabajo de Leavitt, podemos saber cuál es la luminosidad de una estrella.
Y sabiendo su brillo aparente podemos calcular la distancia. Y bueno, en 1915 Albert Einstein publica la teoría de la relatividad general. Lo que Einstein no sabía es que en su teoría estaba implícita la predicción de que el universo no había existido por siempre. La teoría de Einstein explica la relación entre la materia y el espacio, o más específicamente el espacio-tiempo. Y hoy en día es considerada el inicio de la cosmología moderna. Cosmología es el estudio del origen del cosmos. Más o menos por la misma época, Vestus Schleifer observaba las nebulosas y vio que se alejaban de nosotros a gran velocidad, o sea, sus espectros estaban muy corridos hacia el rojo. El astrónomo Edwin Hubble, observando la nebulosa de Andrómeda, encontró una estrella variable, lo cual le permitió calcular la distancia de Andrómeda. Basado en los trabajos de Leavitt y Schleifer, Hubble descubrió que la nebulosa de Andrómeda se encontraba fuera de nuestra galaxia y que era de un tamaño comparable al tamaño de nuestra galaxia. En otras palabras, era una galaxia. O sea, Hubble descubrió que existían otras galaxias aparte de las nuestras y que se estaban alejando todas. Cada una de las nebulosas era una galaxia, o por lo menos la mayoría de ellas. Existen nebulosas que no son galaxias, pero Edwin Hubble calculó que cuanto más lejanas de nosotras están las galaxias, más rápido se están alejando de nosotras. La llamada ley de Hubble, que había sido predicha por cálculos teóricos 2 años antes por el Monseñor Georges Lemaitre. Contrario a los deseos de Einstein y muchos otros, el universo se estaba expandiendo. Se está expandiendo de hecho. Entonces surge la idea de que el universo podría haber estado contenido en un espacio muy pequeño en el pasado. La idea de que en una época el espacio estaba tan comprimido que estaba dominado por la radiación, que era un universo caliente. La idea de que podría haber existido un origen del universo. Esa idea es el Big Bang. Una idea fundamentada en cálculos, una idea fundamentada en observaciones astronómicas, una idea fundamentada en años de trabajo. Después, en los años 40, Georges Gamow, un físico de partículas, se pone a pensar un poco más sobre la teoría del Big Bang caliente y se pregunta cómo era el universo antes que las galaxias se alejaran, o sea, en el pasado. El universo era más denso, obviamente, estaban todos más juntos, era más caliente porque estaban apretadas las galaxias y las galaxias contienen gran cantidad de gas y el gas cuando lo apretamos se calienta y el gas cuando se calienta por acción de su propio peso se sabía en aquella época ya que así es como surgen las estrellas. Entonces, en algún momento antes que existan las estrellas, todo el universo era gas. Era un gas homogéneo, decía Gamow. Un gas homogéneo caliente es un plasma. Un plasma tan caliente puede llegar al punto de que se forman partículas espontáneamente. O sea, cuando las partículas se mueven con energía y colisionan entre sí, eso lleva a la creación de partículas cuya energía, cuya masa de reposo corresponde a la energía de la colisión. Esto es uno de los descubrimientos de Einstein también. Pero básicamente lo que dice Gamow es que el universo estaba contenido en un pequeño espacio, ¿no? Pero era tan caliente que se expandió a una gran velocidad. O sea, el universo está en un punto y ¡bam! Bueno, de ahí Gamow deduce que el universo estaba lleno de fotones y que sería posible detectar esos fotones hoy en día. Sería como sacarle una foto al universo cuando el Big Bang estaba ocurriendo. Nada más que por la expansión del espacio, esos fotones se habían corrido al rojo, por así decirlo. En otras palabras,
eh, tendría que existir una radiación de microondas que rodease todo el espacio. La radiación cósmica de microondas se llama, porque fue detectada. En 1964, Penzias y Wilson detectan la radiación de microondas, una foto del universo hace 13 mil millones de años, y queda demostrado que Lemaitre, Hubble y Gamow tenían la razón. Por aquella época Einstein había llegado a poner en sus ecuaciones un término que, que predecía, un término que explicase por qué el universo no se estaba expandiendo. Matemáticamente se veía de lejos que ese término era un truco barato. Y bueno, entonces, después de un tiempo, Einstein admitió que sí, ese término era un error. Que su teoría inicial sin ese término, su teoría que implica que el universo se está expandiendo, era una teoría correcta. A pesar de todos los logros de la teoría del Big Bang, todavía subsistían algunos problemas. Por ejemplo, en el año 1970, Stephen Hawking, sí, ese mismo, eh, demuestra que a partir de la teoría de la relatividad se llega a que en un momento el universo está contenido en una singularidad. O sea, si tratamos de ver qué es lo que pasa en el pasado, antes de que toda esa materia estuviese toda junta en un pequeño volumen, toda esa materia estaba junta en un volumen más pequeño todavía. El universo que conocemos es algo tremendamente grande, pero más allá de lo que podemos ver, puede que el universo sea infinito. Entonces puede que todo ese infinito esté contenido en un punto infinitesimal, o sea, no es ni siquiera un punto pequeño. No, eso es una singularidad, y una singularidad quiere decir que la teoría física falló. En otras palabras, la teoría de la relatividad no puede explicar qué fue lo que pasó antes del Big Bang. Aparte hay algunos otros problemas como que la radiación cósmica de microondas es demasiado homogénea. Eh, Resulta ser que toda la materia cuando estaba junta era caliente, pero pareciera ser que una vez que se separó, se enfrió como si estuviese junta. O sea, estaban separados pero juntos. Es un problema mirar a un punto del universo y después a otro punto del otro lado del universo y ver que están a la misma temperatura. Alan Guth propuso una solución para este problema. No se le ocurrió mejor idea que proponer un nuevo campo cuántico. Su campo llamó a ese campo la inflación o campo inflacionario. La idea del campo es que en un principio el universo era muy poco denso, tenía muy poca materia y entre esa materia existía vacío, obviamente, pero que ese vacío no era un vacío real. En un vacío se le dice en la física cuántica el estado de menor energía posible, pero ese era el estado de menor energía posible cercano a la energía del universo. Una vez que el universo se expande, pierde energía, entonces pasa a un nivel de menor energía. En otras palabras, pasa de un falso vacío a un verdadero vacío. Entonces el campo inflacionario ahora puede convertirse en materia. Eh, es algo complicado siempre el convertir la energía en materia, y más aún cuando estamos hablando de lo que es esencialmente un cambio de fase. Pasa de una fase sólida a una líquida, de una fase de falso vacío a una fase de verdadero vacío del universo. Y entonces se genera espontáneamente materia, se genera en iguales cantidades en todo el universo a la misma vez. Y bueno, esta materia es caliente, entonces se empieza a expandir porque la materia caliente está dominada por la radiación, no por la materia con masa. Entonces eh, surge el Big Bang caliente. Entonces la inflación es lo que ocurre antes del Big Bang caliente.
hay evidencia de que la inflación existe. Empecemos por ahí. En el año 2013 se descubrió que el universo es tan homogéneo como lo predice la teoría de la inflación. O sea, toda la materia se creó en iguales cantidades en todo el universo. El universo no es ni más homogéneo ni menos homogéneo de lo que predice la teoría. Entre otras predicciones está la predicción de que cuando se genera ese universo, ese Big Bang caliente, se generan ondas gravitacionales. Hasta el año pasado no era posible detectar ondas gravitacionales. Eh, Ahora detectamos ondas gravitacionales, no son ondas primordiales, sino que son ondas causadas por eh, agujeros negros colisionando oblicuamente. Así que si existen las ondas primordiales, si existe realmente la inflación, podemos probarlo. Eh, de hecho, estamos muy seguros de que así fue. ¿Y qué pasó antes de la inflación? Muchos dicen que el Big Bang es el origen del universo. Entonces, el Big Bang verdadero sería anterior a la inflación, que es anterior al Big Bang caliente. Pero hoy en día hay físicos como Sean Carroll, Anthony Aguirre y otros que dicen que es posible que la inflación haya ocurrido por un tiempo indeterminadamente largo. O sea que el universo era muy pequeño y se estaba expandiendo muy lentamente por mucho tiempo, antes de que pasase del falso vacío al verdadero vacío y sucediese el Big Bang caliente. En otras palabras, puede que el universo no haya tenido un inicio, sino que antes del Big Bang estuvo en expansión constante. Parece algo complicado de probar, y de hecho la teoría predice que la expansión es tan rápida que es como si agarrase lo que había antes y lo rompiese. En otras palabras, la inflación elimina toda evidencia de que había antes de la inflación. Podemos decir que el falso vacío de la inflación es el primum mobile, el primum movens que buscaban los griegos. Podemos decir que la inflación es la causa del universo. O tal vez podamos descubrir qué había antes. Hace 90 años no sabíamos que existían otras galaxias. Hace 25 años sabíamos que apenas entendíamos la radiación cósmica de microondas porque todos nuestros telescopios estaban abajo en la atmósfera. En 1990 recién se lanzó el telescopio espacial y lo llamamos Hubble, en honor a Edwin Hubble. Hoy tenemos el COBE, el WMAP, el Planck y muy pronto vamos a tener el telescopio James Webb en el espacio. Tenemos tanta información que en otras épocas no hubiésemos podido siquiera pensar en cómo computarla. O sea, no podemos simplemente contratar más gente a sueldo más bajo. Tenemos que usar computadoras digitales. Así que es posible que antes de lo que nos imaginamos tengamos respuesta para las preguntas que en otra época era inimaginable siquiera preguntarnos. Y bueno, quisiera agradecer este episodio a Ethan Siegel, que con su página scienceblogs.com/startswithabang me enseñó mucho y provió mucho del material que les presenté hoy. Y bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor pongan me gusta en YouTube y suscríbanse. Nos vemos pronto.